yo soy Carlos Ruiz y junto con Federico Bert, gerente del programa de digitalización agroalimentaria, vamos a estar hablando de inteligencia artificial en la agricultura por aproximadamente unos 40 minutos. Em, Como hemos propuesto esta presentación o este webinar es dividido en dos grandes bloques. En primer lugar, vamos a hacer una introducción a lo que es la agricultura, a la inteligencia artificial. Vamos a hablar desde el punto de un marco conceptual, que es la inteligencia artificial, qué tipos existen, dónde nos encontramos, el estado de la cuestión en la región y algunos de sus principales efectos. Todo esto para establecer un paraguas que nos ayude a hacer doble clic en la segunda parte del webinar, que estará a cargo de Federico Bert, donde hablaremos concretamente de inteligencia artificial en agricultura. Allá ahondaremos en características y particularidades, principales aplicaciones, traemos casos concretos de cómo algunas de las AgTechs de la región implementan la inteligencia artificial a través de sus soluciones, muchas de ellas innovadoras, como veremos. Y finalmente unos recursos, porque la idea, bueno, pues es compartir esta presentación con todos y todas ustedes. Bueno, pues en primer lugar, y empezando por la parte más importante de este marco conceptual, es qué es la inteligencia artificial. Seguramente todos y todas las que estemos aquí ahora presentes en este webinar lo conoceremos de una u otra forma, sobre todo porque se ha vuelto bastante conocido de un tiempo para acá, ¿no? Pero bueno, una definición simplificada y básica podría ser cualquier técnica que permita a las computadoras imitar la inteligencia humana. Este sería el gran campo del que vamos a estar hablando hoy, al que nos vamos a referir durante toda la presentación. Sin embargo, a medida vemos aquí que de inteligencia artificial se empezó a investigar, a desarrollar y a aplicar hace bastante tiempo, sobre la década de los 50, es decir, es algo que ya lleva tiempo entre nosotros, pero sí que ha habido algunos avances y desarrollos posteriores a medida que avanzaba el desarrollo computacional, etcétera. Por ejemplo, el primero de ellos es otro concepto que seguramente hayan escuchado, que es el Machine Learning. Este es un subconjunto de la inteligencia artificial dedicada a la creación de técnicas estadísticas que permiten a sistemas mejorar tareas mediante la experiencia. Es decir, volvemos a ese intento de imitación del aprendizaje humano, ¿no? De esta forma, un poco dando un paso más. Y finalmente, dentro del Deep Learning, si lo vemos en la imagen, vemos que la inteligencia artificial es el campo y dentro estaría el Machine Learning y como subconjunto del Machine Learning estaría el Deep Learning. Este está compuesto por algoritmos que permiten la creación de redes neuronales artificiales, es decir, sistemas que imitan al cerebro humano. Es todavía un paso más allá y viene desarrollándose a partir del 2010 aproximadamente. Como estos conceptos son un poco más complejos de lo que aquí parece, y quizás estas definiciones se quedan escuetas, después vamos a avanzar con algunos ejemplos para lograr discernir bien entre las diferencias que tienen estos conceptos. Bueno, otro esquema que nos parecía muy relevante, este es del gobierno de Argentina, lo quisimos traer aquí porque viene a simplificar de alguna forma un proceso bastante complejo, que es el proceso de la inteligencia artificial, pero que nos viene muy bien porque vamos a estar hablando de cada una de estas fases probablemente a lo largo de toda la presentación. Entonces, bueno, todo proceso de inteligencia artificial empieza con la recopilación de datos. Los datos serían como los nutrientes o la alimentación para las personas. Sin ello no existe la inteligencia artificial. Después se pasa por una fase de entrenamiento de la inteligencia artificial, donde también no solo se usan los algoritmos, sino que también distintos patrones, objetivos que se buscan con estos modelos. Después vendría una fase de ajuste de parámetros, intentar calibrar, ver si funciona, qué no funciona y ajustarlo. Y después vendría una fase de prueba, como en la mayoría de procesos, para bueno, que funcione con distintos datos en distintos contextos para ver qué tal realiza la tarea. Y finalmente ya vendría a implementarse este sistema de inteligencia artificial. Bueno, y como comentaba antes, vamos a andar un poco más en las diferencias principalmente entre Machine Learning y Deep Learning, porque son dos conceptos que suelen confundirse, ¿no?
Aquí en la tabla de la izquierda podemos ver algunas de las características principales y ahí podemos utilizarlo como para ver bien estas diferencias. En primer lugar, los datos, que hemos hablado que era antes lo que principalmente necesita la IA. En el caso del Machine Learning necesita una base de datos más reducida que en el caso del Deep Learning, que necesitan bases de datos muy grandes. Además, otra de las características es el aprendizaje supervisado o no supervisado, es decir, la supervisión humana, en la cual en el Machine Learning pues es más habitual, ¿no? De hecho, vemos en el esquema superior, vemos dos imágenes, una de Machine Learning y otra de Deep Learning. Esto es tomando como ejemplo la identificación de coches o carros o vehículos en distintas imágenes. Y vemos que difieren, si bien es un proceso simplificado, pero que difieren en una de sus fases, ¿no? En Machine Learning vemos que el input, que sería esta base de datos con imágenes de distintos vehículos, hay una extracción de características. Esto es una persona humana que es la que establece algunas de estas características típicas de un coche, un etiquetado, etcétera. Es decir, ayuda al modelo. Mientras que el Deep Learning aprende de forma autónoma a partir de los datos. De ahí que necesite una base de datos mucho más amplia. Entonces, otra de las características vinculada con esto que estábamos comentando es que el entrenamiento del Machine Learning es más rápido porque está de alguna forma condicionado, pero tiene una menor precisión. Y si hablamos del Deep Learning, generalmente es un proceso más lento, pero logra una mayor precisión. Y otra característica que viene un poco más definida en el esquema de la derecha es que el Machine Learning, si bien identifica patrones más sencillos y relaciones lineales, en el caso del Deep Learning es capaz de detectar patrones más complejos y relaciones no lineales. Y aquí entramos en este esquema del aprendizaje autónomo, ¿no? Donde vemos, como hemos hablado antes, el entrenamiento, metemos la base de datos, los datos para su entrenamiento, los objetivos, y aquí es donde se produce un proceso muy interesante con las distintas leyes, con las distintas capas con las que son capaces de aprender de forma autónoma, ¿no? Aquí vemos que una de las capas puede referir, por ejemplo, al color, otra de las capas puede referir al tamaño, otra a la carrocería, otra a la forma de los faros, etcétera. Y de esta forma pueden funcionar de forma independiente, pero interrelacionada. De ahí que permita estos patrones más complejos y estas relaciones no lineales. Y finalmente, en cuanto a la asequibilidad, estamos hablando de que Machine Learning generalmente se entrena con CPUs, es más asequible que en el caso del Deep Learning que requiere una ciencia computacional más potente, ¿no? A través de GPUs o tarjetas gráficas que también son más caras. Bien, y aquí lo traemos, toda esta teoría la intentamos plasmar en un ejemplo sencillo en el cual supongamos que nos invitan a realizar un sistema que identifique frutas para calcular el precio automáticamente. Le demos la cámara y cómo identifican las frutas. Bueno, en el caso de hacerlo sin Machine Learning, estaríamos programando reglas manuales más simples, ¿no? Por ejemplo, si es amarillo, largo y curvado, es un plátano. Si es rojo y redondo, puede ser una manzana. Sin embargo, este enfoque es limitado porque no reconoce variaciones ni en color, forma o iluminación. Entonces vamos aquí de nuevo a ver sobre el ejemplo estas diferencias. Y aquí vemos, bueno, cómo está reconociendo un sistema de inteligencia artificial las distintas frutas. En el caso del Machine Learning, como hemos hablado antes, con una base de datos de unas 2000 fotos, por ejemplo, de estas frutas, y a través de ese aprendizaje supervisado, con distintos etiquetados, características, sería capaz ya de identificar con un buen resultado las mismas. Sin embargo, en el caso del Deep Learning, que funciona con redes neuronales convolucionales, ya sería necesaria una base de datos mucho más extensa. Y ahí, con esas distintas capas que hemos visto antes, ya no solo estaría atendiendo a detalles más claros, por así decirlo, como el color, la forma, el tamaño, sino a detalles quizás menos perceptibles como textura y sombras. Y de ahí que, como vemos en las características, el resultado pues generalmente sea que, bueno, también a mayor datos disponibles, en el caso del Deep Learning puede incluso reconocer frutas si están parcialmente tapadas o si son irregulares, es decir, es más efectivo.
Bien, ahora que hemos visto un poco estas distinciones del campo en general de la inteligencia artificial y sus subconjuntos, vamos a ver algunos tipos de inteligencia artificial. Estos son solo algunos, no todos, pero bueno, el primero sería la inteligencia artificial generativa, ahora muy en boca, ¿no? Por todo el tema de ChatGPT, Gemini, DALL-E, etcétera. Son aquellas que crean nuevo contenido como texto o imágenes. Después también está la IA descriptiva, que es la que analiza y describe lo que está sucediendo en los datos. La predictiva, que como su propio nombre indica, predice futuros resultados basándose en datos históricos. Sabemos que la inteligencia artificial se caracteriza por ser capaz de analizar grandes bases de datos, entonces, bueno, con ello puede predecir. Y la IA prescriptiva, que recomienda acciones a tomar según predicciones. O la de percepción, que interpreta datos sensoriales como imágenes o sonidos. Estos tipos, algo importante a decir, es que no son estancos. Normalmente cuando vemos soluciones de inteligencia artificial, luego en los ejemplos que traerá Federico veremos alguno de ellos, van a estar superpuestas de alguna forma. Entonces es normal que veamos la IA descriptiva, la predictiva y la prescriptiva en una misma solución de inteligencia artificial. Bueno, ¿y dónde nos encontramos, ¿no? Y hacia dónde vamos, o al menos según algunos autores y autoras. En en este esquema, en esta información, hemos querido traer un poco para la reflexión, pero también para indicar que la mayoría de autores y autoras coinciden en que estamos en el momento de una IA estrecha o débil, es decir, una IA que es capaz de ejecutar tareas específicas, pero sin capacidad de expandir sus funciones por sí misma. De esta forma puede llegar a superar a los humanos en funciones repetitivas y concretas, pero no en otros ámbitos. Sin embargo, sitúan sobre el 2040 la IA general o fuerte. En este caso ya podría llegar a realizar tareas diversas, razonar e incluso mejorar sus capacidades a nivel de un ser humano y de esta forma competir con las personas en múltiples ámbitos como obtener títulos universitarios. Y bueno, poco después estaría llegando lo que se conoce como superinteligencia artificial, que demuestra una inteligencia superior a la humana. Bueno, dejamos esto aquí para reflexión, pero sobre todo quería mostrar un poco cuál es el desarrollo y dónde nos encontramos hoy en día, ¿no? Porque a medida que siga avanzando el desarrollo computacional, tengan más datos, más interacciones, es un proceso que va a ir avanzando y desarrollándose. Y bueno, nos podemos preguntar que cuáles son esos requisitos, ¿no? A la hora de poder desarrollar estos sistemas de inteligencia artificial, sobre todo si lo vemos desde una perspectiva macro de país. Aquí nos trae desde The Economist este esquema que nos ha parecido interesante, en el cual nos habla, por un lado, de requisitos del desarrollo de la inteligencia artificial. Yo más bien diría a la existencia misma, porque sin talento, sin datos o sin infraestructura, sin uno de ellos no podría existir, ¿no? La infraestructura, hablando de temas de telecomunicaciones, conectividad, etcétera. Los datos ya hemos visto que es la base de la que bebe, de la que come la inteligencia artificial. Y el talento, pues, para el desarrollo y la implementación de estas soluciones. Y luego también nos establece aquí los actores e instituciones clave identificadas, ¿no? Por un lado, el gobierno o el sector público, ya no solo con los marcos normativos, sino con la propia institucionalidad para promover el desarrollo de estos sistemas. El sector privado, no solo por la parte del desarrollo como tal, pero sino también de la adopción de las distintas soluciones y su inversión en ellas. Y finalmente la academia, que cumple un doble rol, por un lado apoyar la innovación y el desarrollo, pero por otro también formar al futuro talento. Y bueno, ¿cuál es el estado de la cuestión mirando a la región? Si bien no queríamos profundizar mucho en esto, pero sí queríamos traer esta información para saber un poco, al menos en líneas generales, dónde nos encontramos. Y, y aquí vemos en la gráfica de abajo a la izquierda, la que está con colores, corresponde al índice latinoamericano de inteligencia artificial, con datos bastante recientes. Luego veremos cómo se construye, porque si bien sabemos que los índices tienen sus limitaciones, es interesante saber de dónde extraen los datos y cómo se construyen. Y, y más allá de todo lo que podamos pensar, bueno, nos permite una primera comparativa, ¿no? Con países dentro de la región y los divide entre exploradores, adoptantes y pioneros, estableciendo pues pioneros Chile, Brasil y Uruguay.
No obstante, aquí lo comparamos con una gráfica de la CEPAL, de un índice sobre adopción de la inteligencia artificial, y compara dos regiones, ¿no? Algunos países de estas dos regiones, Europa y Latinoamérica. Y en este caso se puede ver, sobre todo con países más avanzados como Dinamarca y Suecia, la divergencia que hay, ¿no? Esto nos invita un poco a analizar que si bien hay un desarrollo que ya viene llevándose a cabo, todavía queda mucho por delante, ¿no? Hay un campo fértil muy grande en el tema de inteligencia artificial y sobre todo dentro del sector agrícola. Y como comentábamos, este índice de latinoamericano de inteligencia artificial es interesante para ver en qué se están fijando o qué información se está levantando. Y aquí es interesante ver que, no sé si se ve mi puntero, pero bueno, en la tabla de la izquierda, donde dice puntaje de factores habilitantes, justo coincide con lo que veíamos antes de The Economist, ¿no? Infraestructura, datos y talento humano. Este índice utiliza otros factores más, como por ejemplo investigación, desarrollo, adopción, gobernanza, pero nos quedamos con estos porque son los que hacen posible, ¿no? ese desarrollo de la inteligencia artificial. Y entonces en la tabla que está aquí pegada vemos que algunos de los subindicadores que utiliza para medir estas grandes dimensiones. Y aquí, bueno, hemos eh, destacado algunas, ¿no? En temas, por ejemplo, de conectividad, pues se centra en temas de cobertura de redes móviles, acceso a Internet de los hogares. En infraestructura no solo hace referencia a conectividad, sino también a nubes, servidores, seguridad en centros de datos. En acceso a dispositivos tiene en cuenta indicadores del porcentaje de hogares con computadoras y la asequibilidad de los smartphones o teléfonos inteligentes, que sabemos que es una de las tecnologías de entrada, ¿no? para estos sistemas. Después, la disponibilidad de datos, pues en cuanto a acceso, capacidad y gobernanza en cada país. Y sobre el talento, se centra en educación temprana, en áreas relacionadas con la inteligencia artificial y más tardía en carreras STEM, ¿no? Y también en el dominio del inglés, porque, bueno, como sabemos, temas de programación y demás vienen mayoritariamente en este idioma. Y bueno, para cerrar con este gran marco conceptual, estos son algunos de los posibles efectos que establece en un documento la CEPAL sobre la adopción de inteligencia artificial en entes productivos. Y en entes productivos obviamente se incluye la agricultura. Y queríamos traer este esquema aquí porque al hablar de efectos es una visión pasiva que nos permite dos cosas. Por una parte, ver esta información desde el punto de vista de las oportunidades, pero también desde los desafíos, ¿no? Entonces vemos claros beneficios como desarrollo de nuevos productos, mejores estrategias, retornos de la inversión, procesos más eficientes, más eficiente de energía y agua, mejoramiento en cadenas de suministros, reducción de costos, etcétera, que lo que hacen en cómputo es una mejora de márgenes y del desempeño financiero de los entes productivos. Nada baladí, ¿no? Muy importante. Entonces, esto con una mirada quizás un poco crítica también se puede identificar que estos beneficios van a ser absorbidos por quienes sean capaces de sumarse a esta transformación o adoptar la inteligencia artificial. Pero entonces, ¿qué va a pasar con quienes no sean capaces, ¿no? O sea, probablemente haya una apertura o un ensanchamiento de brechas. Entonces es importante porque desde el programa siempre hacemos énfasis en esto, ¿no? En fortalecer y maximizar los beneficios y las oportunidades que trae la inteligencia artificial, pero ser muy conscientes de los desafíos y para minimizar lo máximo que se puedan estos riesgos. Y bueno, con este marco pasaríamos ahora a la segunda parte. Espero que haya servido. Sé que es mucha información en poco tiempo, pero estoy seguro que con los ejemplos que nos trae Federico, mucho de esto va a bajar a tierra y se va a comprender mejor. Así que, Federico, te paso el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Perfecto, muy claro. Avanzo entonces con la segunda parte de la presentación. Ahí te voy a ir pidiendo que pasemos de diapositiva a medida que avanzamos. Y con la idea en esta segunda parte, como decía Carlos, de tratar de bajar todos estos conceptos generales que antes se detallaron a la agricultura y en especial a la aplicación de la inteligencia artificial en la agricultura. Para comenzar,
algo bastante amplio, em, que tiene que ver con que la inteligencia artificial es parte de un ecosistema de tecnologías, podría decirse, de las cuales se dispone hoy en día y que son parte del proceso de digitalización de la agricultura. Eh, Como parte de ese ecosistema hay otras tecnologías que son las que de algún modo se resumen aquí, y tampoco esta figura es exhaustiva, que de algún modo complementan o habilitan a la inteligencia artificial. Quiero decir, el uso de inteligencia artificial en la agricultura no sería posible si no va acompañado por algunos de los elementos que se muestran en esta diapositiva. En especial y en primer lugar, aquellos que tienen que ver con la generación de datos, porque como marcaba Carlos antes, y lo pongo ahora en mis propias palabras, no hay inteligencia artificial si previamente no hay datos, muchos y de buena calidad. Entonces aquí en esta foto que de alguna manera refleja la agricultura del presente o del futuro, para quienes no están tan familiarizados, hay, por ejemplo, elementos que tienen que ver directamente con la generación y recolección de datos de distinto tipo vinculados a la agricultura, ¿no? Vemos por aquí, por ejemplo, los drones, que en definitiva son vehículos, básicamente, eh, que permiten, al fin del día la imagen es una colección de datos, permiten recopilar datos sobre algo, ¿no? Por ejemplo, sobre el estado de un determinado cultivo o sobre la disposición del ganado en una determinada parcela. Obviamente esos sensores que están montados en drones también pueden estar montados en satélites, y eso genera otra perspectiva, otro set de datos que complementa al que pueden ofrecer los drones. Em, Esos sensores no solamente pueden estar en vehículos que operan de modo remoto, como drones o satélites que yo mencionaba antes, sino también pueden estar en terreno, por decirlo de alguna manera. Pueden estar instalados en collares que se le ponen al ganado y que entonces sensan el movimiento y permiten levantar datos sobre el comportamiento y estatus de ese ganado. O pueden estar directamente colocados en plantas o en suelo, levantando información sobre el estado de las plantas o sobre el estado del suelo, por ejemplo, nivel de humedad del suelo. Em, También como parte de este ecosistema dentro del cual se inserta y que de algún modo habilita la inteligencia artificial, tenemos el almacenamiento en la nube, que no es algo propio de la agricultura, pero sí importante para la agricultura, porque es un lugar en donde se puede no solamente almacenar datos, sino procesar. Los vehículos autónomos y los sistemas automatizados, que son en última instancia también una combinación de distintos tipos de tecnologías que permiten una gestión más precisa en tiempo y espacio de las distintas tareas o procesos que implica llevar adelante la agricultura. Entonces, de nuevo, como mensaje de esta figura, la inteligencia artificial es parte de un ecosistema de tecnologías que está, digamos que, eh, irrumpiendo en la agricultura, y que a su vez necesita de ese otro conjunto de tecnologías para poder instrumentarse. Vamos, si querés, Carlos, a la siguiente. En términos generales y de manera arbitraria, porque podría organizarse de otra manera, pero esta nos pareció bastante clara a nosotros, podemos identificar tres grandes grupos de aplicación o de uso de la inteligencia artificial en la agricultura. En primer lugar, como muestra la diapositiva, utilizar la inteligencia artificial, y Carlos lo mencionó más de una vez, para analizar o procesar grandes volúmenes de datos y detectar patrones, y eventualmente también poder hacer predicciones. Ejemplos concretos que ya existen de este tipo de aplicaciones son los modelos predictivos de plagas, la posibilidad de predecir el avance o evolución de una determinada plaga, utilizando ciertos algoritmos que han aprendido sobre cómo esa plaga evolucionó en el pasado y entonces permiten hacer algunas proyecciones, o la detección temprana de sequías, como otro ejemplo de este tipo de aplicación. En segundo lugar, algo bastante intuitivo, que es la visión computacional, es decir, la posibilidad de reconocer a través de imágenes algunas cuestiones que pueden estar pasando en la producción de cultivos, en la producción de ganado.
Aquí, como ejemplos concretos, algoritmos que permiten identificar malezas, identificar distintas especies de distintas malezas o malas hierbas, o alternativamente, como otro ejemplo, que también de hecho ya se utiliza y bastante, algoritmos que permiten clasificar cultivos en una determinada imagen. Ejemplo, un satélite genera una imagen de una determinada área, en esa área hay parcelas, en esas parcelas hay cultivos, eh, y existen algoritmos que permiten, en función de lo que aprendieron de bases de datos de otras imágenes, identificar con bastante precisión qué cultivo tiene cada parcela en esa imagen que se procesa. Y en última instancia, o en último lugar, no menos importante, también un tercer grupo de aplicaciones de la inteligencia artificial en la agricultura tiene que ver con la optimización de procesos y las recomendaciones técnicas que se pueden obtener del uso de este tipo de tecnologías. Y acá también tenemos algunos ejemplos reales que ya existen de uso de inteligencia artificial para optimizar el manejo de riego, algoritmos que levantan información de satélite, información de dron, información de sensores que miden humedad en el suelo, este, recuperan información también sobre las necesidades de agua de los cultivos y en función de eso hacen recomendaciones muy precisas de cantidad y momento de aplicación de riego. Em, y quizás como otro ejemplo de este grupo, algo bastante intuitivo en función de lo que hemos visto en los últimos 2 años con la inteligencia artificial generativa, es la aplicación de la inteligencia artificial como un asistente que puede dar recomendaciones bastante precisas y acertadas a productores o técnicos eh, sobre cómo llevar adelante distintas tareas. O sea, apoyo experto, como dice ahí, a agricultores no técnicos. Seguimos, Carlos, si querés. Em, Carlos también lo dijo en su presentación, la inteligencia artificial, eh, no solo en la agricultura, sino en general, no es algo nuevo, hay desarrollos desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Quizás lo nuevo es el buen desempeño que alcanzó la inteligencia artificial generativa, que nos sorprendió a todos, principalmente desde el lanzamiento, desde el chat GPT. Pero como testimonio de que esto empezó hace tiempo, noten que, y también como una referencia que queremos compartirles, hay un journal científico bastante bueno de inteligencia artificial aplicada a la agricultura. Nosotros lo que mostramos acá son los artículos de ese journal que más descargas han tenido. Esto es una captura que hicimos hace poco, esto es dinámico, puede cambiar, pero noten ahí, está bastante pequeño que la mayoría de los títulos de los artículos más descargados tienen que ver con clasificación de imágenes o detección de imágenes, perdón, de enfermedades a través de imágenes. Este, de nuevo, este segundo título tiene que ver el uso de las redes neuronales convolucionales, como decía Carlos, y el deep learning para clasificación de enfermedades del arroz. Eh, Hay mucho que tiene que ver con eso, si se quiere, con la visión computacional y la detección de distintas problemáticas, enfermedades, plagas, malas hierbas, en función del procesamiento de imágenes. Ujú. Bueno, los invitamos a que puedan mirar no solamente los títulos más descargados, sino todos los que hay en este journal, que ya son más de 200 papers, y ahí van a poder tener un panorama un poco más completo de dónde está la frontera del desarrollo de la inteligencia artificial en la agricultura. Vamos, si querés, Carlos, sí, tratamos de cumplir los tiempos. Y ahora sí, como anticipábamos, algunos casos que también elegimos arbitrariamente, pero que nos parecían bastante ilustrativos de algunas aplicaciones concretas de la inteligencia artificial en agricultura. Así que vamos por la primera, Carlos, si te parece. Em, el primer caso, y acá lo que traemos son aplicaciones de la mano de algunas de las soluciones que están desarrollando algunas de las AgTechs, de la red de AgTechs que el ICA ha venido construyendo en los últimos años a través de distintas acciones, en especial la Semana de la Agricultura Digital.
Esta que está aquí es una solución desarrollada por un grupo de emprendedores de Argentina. El emprendimiento se llama Deep Agro y básicamente se han dedicado a em, tratar de instrumentar o desarrollar distintas aplicaciones de inteligencia artificial en la agricultura, con una principal que es la de, llamémosle el control inteligente de malezas, de malas hierbas en los cultivos. Ahora voy a contar más detalles sobre esto. Otra de las aplicaciones que hicieron es el reconocimiento de plantas de un determinado cultivo para con eso poder estimar, por ejemplo, la densidad de siembra lograda sin tener que ir a hacer mediciones este, manuales, digamos, ¿no? Em, entonces, volviendo a la aplicación principal que ellos han desarrollado, se trata de la aplicación selectiva de herbicidas en tiempo real. Esto es un sistema inteligente que permite detectar la maleza o mala hierba y aplicar herbicida en los espacios o en las áreas de la parcela en donde hay malezas y no en donde no hay, ¿no? Permitiendo así ahorros en el uso de herbicidas de hasta 90% según las distintas mediciones que vienen realizando, no solamente la compañía que ofrece la tecnología, sino también distintos grupos de productores que ya comienzan a utilizar esto. Em, Ahí, sobre la derecha de la diapositiva, van a ver una imagen que yo voy a tratar de describir, así evito que tengan que leer el texto. ¿Mm? De modo resumido, y esto es principalmente para la agricultura extensiva, cultivos extensivos de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, en donde hay mucha producción en grandes áreas de soja, de trigo, de maíz, bueno, de cultivos eh, extensivos. Normalmente, en ese tipo de producciones se aplicaba herbicidas para matar las malas hierbas en el 100% del área de la parcela, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta tecnología? Haciendo un poco un doble clic en lo que decía antes, sobre esa maquinaria que está ahí, que ustedes están viendo, un pulverizador, que tiene como esa ala o botalón, como se le llama, en donde hay distribuido picos que hacen la aspersión del herbicida, ahí lo están viendo. Lo que se hace es montar una línea de sensores en primera instancia junto con una línea de actuadores. El sensor va levantando una imagen, hay un software con inteligencia artificial que procesa esa imagen y hace la diferenciación entre lo que es suelo desnudo, sin nada, y suelo verde, con malezas, y hecho ese procesamiento le da una orden a un actuador para que abra una válvula y dispare el herbicida solo en donde en donde el sistema reconoció que había un área verde que refleja la presencia de una maleza. ¿Mm? Esta tecnología empezó aplicándose en lo que se llama barbechos, es decir, previo a la siembra, donde está el suelo desnudo y aparecen distintas malezas. Ahora se está avanzando en poder y generaba ahorros realmente muy importantes. Eh, Ahora esta tecnología se está perfeccionando para que pueda utilizarse no solamente previo a la siembra del cultivo, sino luego de la siembra del cultivo. Entonces, ahora el sensor y los algoritmos de inteligencia artificial que tienen detrás no solamente tienen que detectar dónde hay maleza y dónde no, sino también qué es cultivo y qué no para aplicar, para no aplicar, digamos, en donde hay suelo sin nada y en donde hay un cultivo, y aplicar solo en donde hay una mala hierba. Bueno, espero haber sido claro. Cualquier duda luego la evacuamos, pero no quiero consumir todo el tiempo que nos queda solo con este ejemplo. Si quieres, Carlos, avanzamos. Este es un segundo ejemplo, de algún modo análogo en cuanto a los mecanismos que usa por detrás al anterior, ¿no? Esto es una iniciativa que se llama Satellites on Fire, en donde básicamente utilizan imágenes de satélites y además en complemento con imágenes de algunas cámaras para poder detectar, monitorear y eventualmente predecir incendios. ¿Mm? Entonces, lo que ellos hacen, es muy interesante la iniciativa,
pero básicamente lo que hacen, utilizan datos de 8 satélites distintos, tanto de órbita baja como geoestacionarios, no quiero ir al detalle técnico de eso, que en definitiva permiten tener algún tipo de imagen, a veces con más resolución, otras con menos, dependiendo del tipo de satélite que se use, cada 10 minutos, o sea, con una frecuencia temporal muy alta, y eso hacer un monitoreo bastante preciso y dinámico de la existencia o no y avance de incendios. Si querés, vamos a la próxima, Carlos. Y ellos acá aplican básicamente para resumirlo, inteligencia artificial en dos instancias. Primero, para el procesamiento de las imágenes, poder discernir qué es y qué no un foco de incendio y emitir el alerta. ¿Mm? Y segundo, y no menos importante, y como trata de reflejar las imágenes que están sobre la derecha, para poder completar y utilizar imágenes que quizás no tienen toda la resolución espacial que se necesita, ¿no? Con inteligencia artificial se logra, em, digamos, dar cierto detalle espacial a imágenes que no la tienen y con eso hacerla útil a esa imagen para poder complementar el resto de las imágenes que sí tienen más resolución. Como dice ahí, la inteligencia artificial mejora la detección de incendios combinando imágenes satelitales de alta resolución pero baja frecuencia con imágenes de menor resolución pero de mayor frecuencia. Esto en definitiva lo que permite es obtener información más detallada en espacios de tiempo más cercanos, optimizando de esa manera el monitoreo y la respuesta ante los incendios de un modo más efectivo. Del mismo modo, se han usado desde hace tiempo redes neuronales, que son un poco la esencia detrás de la inteligencia artificial, o parte de la esencia detrás de la inteligencia artificial, para rellenar datos climáticos faltantes en series temporales, por ejemplo, del mismo modo en que acá se usa para completar y procesar imágenes satelitales. Vamos, si querés, a la próxima, Carlos. Eh, Esta también es muy interesante y muy curiosa, muy innovadora más que curiosa. Esta es una iniciativa que se llama MIDO, que es de origen chileno. Esta tecnología lo que permite, principalmente a los agricultores, es enviar información rápidamente y sin complicaciones a través de audios de WhatsApp, que luego es convertida en datos tabulados analizables, digamos, y presentados en tiempo real al gerente o al manager de una determinada finca o campo, ¿no? Entonces la solución no solamente mejora la comunicación y la eficiencia, sino que también permite dar recomendaciones y alertas para optimizar las operaciones agrícolas. Em, si querés, mientras proyectás la que viene, Carlos, no voy a ir al detalle porque veo que ya nos consumimos los 40 minutos, pero sí decir lo siguiente, que eh, el registro de datos a campo normalmente se ha hecho con papel y lápiz, ¿no? Hoy hay distintas aplicaciones que permiten digitalizar eso, ¿no? Pero suponen cierta complicación porque uno tiene que bajar la aplicación, utilizarla, eso supone que uno tiene conectividad, que sabe leer, que no es poco. Em, que tiene el tiempo y la conducta de ingresar los datos en la aplicación de modo digital. Bueno, esto lo que viene a hacer es a simplificar todo eso. Lo que el operario que está en la finca hace, y creo que tenemos un ejemplo en la próxima, Carlos, es enviar un audio en donde dice, por ejemplo, cosechamos 500 kilos en el cuartel 6 de cereza. En esta parcela coseché tanto. Envío un audio diciendo eso. Y lo que se hace aquí es, a través de algoritmos de inteligencia, a través de la inteligencia artificial y con el proceso que marcaba la diapositiva anterior, se decodifica, llamémosle, ese audio y se estructura la información transcripta, decodificada de ese audio de manera tabular, de modo tal de que después es analizable y, entre otras cosas, permite construir tableros o dashboards como el que muestra esta diapositiva en la parte derecha. ¿Mm? Una solución muy ingeniosa para poder
facilitar, yo diría que al máximo, el registro de datos a campo y todo lo que eso permite después, ¿no? El hecho de tener digitalizados datos o registros de campo. Si querés, avanzamos con el último ejemplo, tratando de cumplirlo en 1 o 2 minutos, que este ya es un ejemplo de inteligencia artificial generativa aplicada a recomendaciones para técnicos y productores. Este es un caso de una iniciativa argentina que se llama Agroconsultas, que es una plataforma que digitaliza la asistencia técnica y la extensión rural. En principio lo que hacía era poner en contacto a agricultores y a técnicos con expertos y con información. Y recientemente lo que se hizo es incorporar inteligencia artificial generativa para ofrecer respuestas instantáneas a dudas simples, complementando las respuestas más complejas que pueden dar los expertos humanos, digamos. Dale, Carlos, si querés, a la próxima. Entonces, lo que se desarrolló es algo que se llama Chat ACO, ACO es por agroconsultas, que es un asistente de inteligencia artificial que combina eh, los datos que tiene agroconsultas, esta plataforma, con la potencia de la última versión del chat GPT. ¿Cuál es la cuestión acá, para hacerlo muy resumido? Esta plataforma tiene Agroconsultas tiene más de 12 años. En esos 12 años los expertos humanos contestaron más de 30.000 consultas. Entonces, esas 30.000 consultas se utilizaron para entrenar los algoritmos que tiene por detrás ChatGPT. Y eso permitió dar respuestas más precisas al asistente basado en los algoritmos de ChatGPT. ¿Mm? No voy a ir al detalle de lo que dice acá para no consumir más, porque la esencia de funcionamiento de esta funcionalidad es la que mencionaba antes. Y si querés, esta la paso, Carlos, y vamos derecho a la siguiente, que es un ejemplo de cómo funciona en la práctica este asistente virtual. Hay muchos que se están desarrollando en este momento análogos a este caso que yo estoy contando aquí. Quizás el aspecto distintivo que tiene este caso que yo cuento aquí es que digamos, el algoritmo o los algoritmos han sido entrenados con una base de datos de más de 30.000 consultas, por lo cual le da una potencia y una precisión particular, digamos. Entonces, lo que hace cualquier productor o agricultor o técnico es de modo análogo al cual puede usar ChatGPT, utiliza Chataco y le hace una consulta, como hizo este acá. Este es un caso real en el que decía que iba a sembrar un lote con soja, una parcela con soja, y bueno, y que tenía que aplicar ciertos herbicidas para controlar ciertas malas hierbas, y entonces le da una respuesta muy, muy precisa sobre qué es lo que podría, recomendaciones sobre qué es lo que podría hacer ese agricultor ante la situación que enfrenta. Creo que por acá, Carlos, con este último ejemplo, iríamos terminando. Dejamos aquí en la presentación también, que va a quedar, que se va a compartir la grabación con la presentación, algunos recursos de apoyo que a nosotros nos parecían interesantes y que utilizamos para elaborar parte de esta presentación. Y con esto simplemente agradecemos, esperamos que haya sido útil y quedamos disponibles para intercambiar o contestar alguna pregunta que esté a nuestro alcance.